Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este podcast del Comité Paralímpico Español que, como todo el mundo, se acerca a la primavera y que no solo hace florecer el talento de los deportistas y las deportistas de nuestro país, sino también inicia la recta final de muchas de las competiciones y pone a prueba, después de el ligero parón de alta competitividad llegado tras los Juegos Paralímpicos, la capacidad de concentración tanto de atletas individuales como de equipos. Hay muchas cosas que contar después de un mes y seguramente no nos dé tiempo a todas, pero queremos resumir algunas de las más importantes y, sobre todo, tener conversaciones y conocimiento de lo que están haciendo personas extraordinarias, no solo dentro, sino también alrededor del deporte de personas con discapacidad en España. Así que, como cada mes y como cada día, desde hace varios años ya, os damos la bienvenida a este podcast del Comité Paralímpico Español y esperamos que no solo lo disfrutéis, sino también que, como nos ha ocurrido a nosotros durante estos últimos 30 días, tengáis la posibilidad de aprender enormemente de gente extraordinaria como la que recibimos siempre en este programa. Como le ocurre a los deportistas de élite, tuvimos a Isabel Domínguez pasando por el quirófano después de los Juegos para restablecer perfectamente su integridad física y ya la tenemos de nuevo aquí para hacernos crónicas de lo más destacado que ocurre en el deporte paralímpico español. Y una de esas crónicas tiene que ver con la que posiblemente sea una de las competiciones más atractivas que existe en el deporte por equipos en territorio nacional. Así que nadie mejor que ella para resumirnos lo que se vio en la Copa de España de baloncesto en silla de ruedas. La Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas, una de las competiciones con más tradición del deporte paralímpico en España, celebró su edición número 47 en Guadalajara con la participación de los 8 equipos mejor clasificados tras la primera vuelta de la liga. En los cuartos de final no hubo sorpresas y los favoritos vencieron con solvencia. El Unión de Madrid se impuso a Bidaidec Bilbao por 105-69, UCAM Murcia derrotó a Fundación Aliados de Valladolid por 78-59, Amibel Málaga ganó a Mideva Extremadura por 76-57 y Amiab Albacete hizo lo propio con Econ y Gran Canaria por 75-61. En semifinales, Amiab Albacete, ganador de la Liga y de la Copa de Europa las 3 últimas temporadas, tuvo que sudar la camiseta para doblegar al UCAM. Aunque los murcianos dominaron el marcador hasta los compases finales, terminaron cediendo por 60-52. En el otro partido, el Unión no tuvo tantas dificultades para superar nuevamente los 100 puntos ante Amibel y garantizar su presencia en la final con un contundente 101-55. Los dos grandes dominadores del baloncesto en silla de ruedas español de la última década se vieron por tanto las caras en el encuentro definitivo, reeditando la final de 2024. La igualdad fue la tónica dominante hasta el descanso, al que se llegó con 2 puntos de ventaja para los castellano-manchegos. Sin embargo, tras la reanudación, cometieron algunos errores que el Unión supo aprovechar para asestar el 78-71 final y llevarse así su 21ª Copa del Rey. Veníamos aquí con muchas ganas de competir, creo que el trabajo que veníamos realizando era muy positivo, tenemos una sinergia dentro del vestuario muy bonita. Felicitar a Amiab Albacete que ha llegado a la final, nos lo ha puesto muy difícil hasta el último minuto y muy contentos por llevarnos el título a Madrid. Así nos transmitió su alegría por el triunfo Daniel Stix, jugador de Unión, mientras que Fran Lara de Amiab también se mostró orgulloso por el buen nivel competitivo demostrado por sus compañeros. Estamos muy contentos y orgullosos. Sí que es verdad que se nos ha escapado un poquito la final. Yo creo que hemos estado compitiendo durante todo el partido, pero bueno, al final cuando te enfrentas contra un equipo como el Unión
errores, si no los minimizas, pues ellos es un equipo que juega 40 minutos en el mismo ritmo. Y bueno, yo creo que en el último cuarto hemos bajado un poco el ritmo y ellos pues han apretado, como siempre vienen haciendo, y bueno, hemos perdido de 7, pero muy, muy contentos del trabajo. También se marcharon contentos los jugadores de UCAM Murcia tras derrotar en la final de consolación a Amibel por 78-74, tal y como señaló Lalo Prieto. La Copa del Rey siempre es una competición muy bonita porque te juegas el todo por el todo en cada partido. El primer partido ha sido duro, bueno, en sí todos los juegos han sido complicados y está siendo una competición muy bonita con mucho nivel. Hemos estado a la altura y nos hemos llevado un tercer puesto que es gratificante tanto para nosotros como jugadores como para la institución que es el UCAM Murcia BSR. Y ya que hablábamos de BSR, Israel Íñiguez, desde el Departamento de Marketing y Patrocinios del Comité Paralímpico Español, siempre busca gente con la que charlar, que nos pueda dar experiencias diversas. Y precisamente hay muchos embajadores o embajadoras del deporte español que están lejos de su tierra por razones, en la mayoría de los casos, profesionales. Y una de ellas la queremos descubrir en el día de hoy. Le hemos pedido a Isra que tenga una charla con esta invitada que vais a descubrir enseguida. Así es, David. El deporte paralímpico español exporta un buen número de embajadores a otros países del mundo que pueden apreciar las bondades y la calidad de nuestros atletas. Es el caso de Sara Revuelta, jugadora de baloncesto en silla de ruedas, hasta esta temporada en las filas de Ilunion y una de las habituales en la selección española en los últimos años. Esta madrileña hizo las maletas este mes de septiembre, rumbo a Cerdeña, para enrolarse en las filas del Dinamo Sassari. La necesidad de cambiar de aires le llevó a esta bonita aventura y así nos lo explica ella. Pues la decisión de salir de España yo creo que viene acompañada de muchos factores. Yo creo que el primordial era que sabía que quería irme de Ilunion y básicamente porque llevaba un tiempo sin disfrutar del baloncesto, entonces en mi cabeza estaba claro que si quería intentar volver a disfrutar del baloncesto, pues lo mismo tenía que cambiar de ambiente. Además, yo creo que se dio el timing perfecto. Ya había tenido oferta de Italia el año anterior y este año había tenido 2 ofertas de Italia, de 2 equipos. Creo que se dio el momento perfecto en el que yo ya había terminado los máster, todo lo que necesitaba de los máster que necesitaba hacer online, puesto que todas las asignaturas presenciales más las prácticas que eran presenciales, pues ya las había hecho, ¿no? Una década en el club más laureado de España le ha llevado a cosechar grandes éxitos, a coleccionar todo tipo de títulos. Ahora la cosa ha cambiado mucho, principalmente porque ya no tiene por qué estar tan pendiente de sus estudios ya terminados. Sara es graduada en físicas y ha podido finalizar allí en Italia 2 másters, uno de meteorología y geofísica y otro de educación secundaria. Con esta nueva situación, el punto de disfrute del baloncesto y de su vida social es aún mayor. Bueno, la experiencia la verdad que está siendo una auténtica pasada. Lo estoy disfrutando muchísimo. De hecho, ayer pensaba, está ya febrero a punto de terminar, ¿no? Nos quedan literalmente 2 días de febrero. Llevo 2 meses fuera de casa otra vez. Me quedan 2 meses aquí y ya se ha acabado. Ahora he hecho la vuelta atrás, ¿no? De septiembre, cuando volví de los Juegos y estaba súper agobiada. No podía tener vacaciones como el resto de mis compañeras, sino que tenía que planearme la mudanza a Italia. Y sin embargo ahora llevo 2 meses aquí después de Navidades y es como si llevase 2 semanas, ¿no? Recalar en un país como Italia para un deportista con discapacidad es toda una garantía. Allí el deporte paralímpico tiene un gran reconocimiento, al margen de llevarse a cabo una gran inversión económica, lo que hace que el país transalpino sea una de las grandes potencias mundiales. Sara nos habla del baloncesto, que es lo que ella conoce mejor. Creo que la mayor diferencia en Italia que hay con respecto a España es que en España el baloncesto está metido dentro de una federación multidisciplinar, la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física, y aquí no. Aquí la federación es la Federación Italiana de Baloncesto en Silla de Ruedas. Toda la atención de dicha federación está única y exclusivamente centrada en el baloncesto y yo creo que eso sí que se nota en diferentes aspectos, ¿no? Aunque el nivel de la liga italiana es inferior al de la española, Sara está disfrutando porque hay una mayor igualdad entre los equipos. Su objetivo en el plazo más inmediato es crecer con este Dinamo Sassari. Si nos vamos al plano de la selección española, con la que ha logrado 2 bronces europeos y 2 diplomas paralímpicos en Tokio 2020 y en París 2024, es claro, preparar el Campeonato de Europa de este verano, donde también se juegan los billetes para el Mundial de Canadá.
enfocarnos los últimos 2 meses que nos quedan en seguir mejorando, en seguir siendo un mejor equipo, para en un futuro que tenemos la Copa Europa en 2 meses, enseñar lo que somos capaces de hacer, como hemos hecho en los últimos 2 partidos. Y a largo plazo, si ya nos vamos ahí un poco más a verano, sí diría descansar un poco en mayo cuando vuelva a España, porque al final son muchos años que llevo empalmando temporada con selección en verano, temporada con selección en verano, y luego ya un poquito más a largo plazo durante el verano, pues preparar el Campeonato de Europa que tenemos en Bosnia y Herzegovina para poder conseguir esa plaza al Mundial del año que viene en Canadá. El particular Erasmus de Sara sirve para que ella y otros tantos deportistas proyecten el extraordinario nivel de los nuestros más allá de nuestras fronteras. Hasta ahora Álvaro Gavilán nos había explicado similitudes y diferencias entre el deporte de personas con y sin discapacidad, pero hoy le hemos puesto un reto mayúsculo, porque sin duda el deporte rey en cualquier competición atlética, valga la redundancia, es el atletismo, pero precisamente ahí confluyen muchísimas pruebas y también muchísimas discapacidades diferentes. Vamos a ver si con su habitual humor Álvaro es capaz de explicarnos todas y cada una de las facetas que integra el atletismo para personas con discapacidad. Sí, quizá este sea uno de los temas más difíciles de entender, ¿no? Para la gente que no siga tanto el deporte con discapacidad, que son las categorías de discapacidad, ¿no? En el caso del atletismo, hay atletismo para personas con discapacidad intelectual, para discapacidad física y discapacidad visual. Las categorías de la 11 a la 13 engloban a las personas con discapacidad visual. La categoría 20 engloba a las personas con discapacidad intelectual. Y a partir de ahí tendríamos para la discapacidad física y la parálisis cerebral. Por ejemplo, de la 31 a la 38 tenemos la parálisis cerebral. En la categoría de la decena de los 40 tenemos para amputados, pero aquellos que no llevan prótesis. Por ejemplo, pueden ser amputados o que tienen alguna malformación en una extremidad. Luego, en la categoría de la 51 a la 58 tenemos a la gente que va en silla de ruedas. Y de la 61 a la 64 tenemos a la gente que sí usa prótesis, ¿no? Que tienen, por ejemplo, una amputación en las piernas y pues necesitan una prótesis para competir. Bueno, esto es muy sencillo, simplemente sería que la T son para aquellas pruebas de carreras o saltos, es decir, aquello que se hace en la pista, y la F sería para lo que serían lanzamientos, tanto de peso o de disco. Las categorías serían la F o la T, como hemos dicho, y luego el número seguido del número, que indicaría el tipo de discapacidad. Las pruebas son muy, muy similares o las mismas que en el atletismo convencional. Tenemos carreras de entre los 100 y los 10.000 metros. Además, tenemos el maratón, que se hace fuera del Estadio Paralímpico. Y luego también tenemos los concursos de saltos y lanzamientos, que son muy similares. Tienen pequeñas adaptaciones, pero en general las pruebas son las mismas. Lo que tienen los atletas son ayudas, ¿no? Y, por ejemplo, de discapacidad visual tiene guías, ¿no? Podemos ver las carreras de 100 metros y forma parte, ¿no?, de esta prueba. En el caso de los lanzamientos se les llama llamadores o personal de apoyo, ¿no?, que ayudan a colocarse sobre tabla de lanzamiento, ¿no?, y les guían para que sepan hacia dónde tienen que lanzar. Luego también tenemos, para la gente que tiene amputaciones, tenemos las prótesis, ¿no?, que hoy en día una prótesis tiene la misma tecnología casi que en Fórmula 1. Son material de auténtica, de última tecnología, ¿no?, y realmente muy caro, ¿no? Y esta es una de las barreras de entrada para el atletismo para algunos países y para la gente que no tiene mucho dinero, ¿no? Luego también tenemos las sillas de atletismo, que son que son como 2 ruedas a los lados y una rueda adelante, que la gente la tendrá en su cabeza. Y también tenemos las sillas de lanzamiento, que es una silla estática donde la gente que no tiene movilidad en los miembros inferiores se les ancla para que desde ahí puedan lanzar en disco, la jabalina o el peso. Vivimos una época convulsa en lo que a la historia se refiere y seguramente estemos viviendo un momento que pasará a los libros por muchas circunstancias, tanto en España como en el resto del mundo. Sobre todo si hablamos de revolución tecnológica o si hablamos de cambio de paradigma en el orden planetario. Y es importantísimo conocer lo que ha ocurrido antes para saber cómo afrontar lo que vendrá en el futuro. Por eso
Por eso siempre recurrimos al director de comunicación del Comité Paralímpico Español, Luis Leardi, que nos hace memoria en su minuto paralímpico histórico de lo que ocurrió hace algunos años para configurar el escenario en el que nos encontramos en este siglo XXI. El 17 de septiembre de 1960, en el estadio del Acqua Acetosa de Roma, se celebró la ceremonia de apertura de lo que hoy se conoce como primeros Juegos Paralímpicos de la historia. En realidad, en aquel momento la competición se llamó Juegos Internacionales de Stoke Mandeville para discapacitados. Sir Ludwig Goodman, el padre del movimiento paralímpico en la citada ciudad británica, logró materializar su sueño de llevar esta competición a la misma ciudad en la que se celebraron los Juegos Olímpicos. Y así fue. 6 días después de la clausura de la Olimpiada Romana, se inauguró la primera edición de los Juegos Paralímpicos. Goodman logró que la segunda edición de sus Juegos también fuera en la ciudad olímpica de 1964, Tokio. Sin embargo, esa circunstancia no se volvió a repetir durante décadas. Ahí comenzó una larga travesía del desierto en la que el movimiento olímpico dio la espalda a los paralímpicos y durante varias ediciones las ciudades anfitrionas de los Juegos Olímpicos no organizaron los Juegos Paralímpicos. En 1968, Ciudad de México no se hizo cargo de los Paralímpicos que se tuvieron que celebrar en Tel Aviv, en Israel, donde por primera vez participó España. En aquellas primeras ediciones se trataba de una competición bastante marginal, con solo varios centenares de deportistas y una veintena de países participantes. En 1972, Alemania sí albergó los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, pero los primeros en Múnich y los segundos en Heidelberg. Lo mismo ocurrió 4 años después. Los Juegos Olímpicos de Montreal 76 se convirtieron en los Paralímpicos de Toronto, que incluso tuvieron el curioso nombre de Toronto Olimpiada. En 1980, la Unión Soviética, que no reconocía tener personas con discapacidad en su perfecta sociedad, no organizó los Juegos y los deportistas paralímpicos tuvieron que celebrar los suyos en Arnhem, Holanda. Pero 4 años después, la otra superpotencia de la Guerra Fría, Estados Unidos, tampoco fue capaz de organizar unos Juegos Paralímpicos en Los Ángeles. Y no solo eso, sino que no fue capaz de mantenerlos unificados y hubo que desgajarlos en 2 competiciones, una celebrada en Nueva York para algunas discapacidades concretas y la otra en Stoke Mandeville, Gran Bretaña, para el resto. Felizmente, esta situación llegó a su fin con motivo de los Juegos de Seúl en 1988. Por fin, una misma ciudad albergó los Juegos Olímpicos y unos días después los Juegos Paralímpicos en las mismas instalaciones deportivas. Además, a partir de entonces sí que se llamaron definitivamente así, Juegos Paralímpicos. 4 años más tarde, en 1992, en Barcelona se dio la vuelta de tuerca definitiva y se instauró el modelo de Juegos Paralímpicos que conocemos hoy. El mismo comité organizador, las mismas instalaciones, la misma villa de los deportistas, similares sistemas de acreditaciones, venta de entradas, retransmisiones de televisión o transportes, teniendo en cuenta además siempre los criterios de accesibilidad universal para todas las personas. A partir de entonces, siempre los Juegos Paralímpicos se han celebrado en la misma ciudad e instalaciones que los Olímpicos, unos días después. Y además, gracias a los acuerdos entre ambos comités internacionales, las ciudades que aspiran a organizar unos Juegos Olímpicos están obligadas a organizar también los Paralímpicos. Ya sabéis que este año en el podcast oficial del Comité Paralímpico Español buscamos hablar con los padres o las madres de los atletas o las atletas, porque la mayoría de las historias ya las conocemos o las hemos contado o las habéis podido leer o las habéis podido descubrir, pero tenemos mucha curiosidad, porque cuando hay alguien extraordinario, siempre detrás se encuentran personas que le han apoyado en un momento determinado o en muchos para que esa casuística donde trasluce todo ese talento tenga la posibilidad de brillar. Y la verdad es que ya hemos hablado con casos que van desde aquellas personas que vieron cómo su hijo o su hija nacía con una discapacidad y prácticamente tenían que vivir con ella desde el principio. Hemos tenido otros padres o madres con los que hemos hablado y la discapacidad ha venido sobrevenida, como pasaba el mes pasado con Nils Reudavets, pero hay muchísimas más historias y además algunas de ellas que yo creo que merecen ser conocidas por el lado humano.
Y no hace falta que os hable de Adiaratu Iglesias, porque ya sabéis que es campeona paralímpica en Tokio y posiblemente una de las mejores velocistas que hay en el mundo, pero quizá haya gente que no sepa que a pesar de su nacimiento en Mali y de su posterior traslado a España, hay un momento en el que le cambia absolutamente la vida. Y yo entiendo que entre ellas se llaman madre e hija, pero me gustaría que nos lo contara pues la que es su madre adoptiva desde hace mucho tiempo, que es Marialina Iglesias. Marialina, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, bien, muchas gracias, David. Hay mucha gente que conoce a Adi, seguramente hay mucha gente que la conoció a raíz de la medalla de Tokio. Sí. Ahora vamos a profundizar un poco en su historia y me gustaría saber también cómo viste tú su historia, cómo la descubriste, hasta lo que vamos a contar en primer lugar, pero lo que contamos en primer lugar es cómo Marialina decide, siendo madre soltera y queriendo adoptar a una niña, se decide por una niña que ya era una adolescente, que venía de haber estado en un centro para gente joven, con una historia detrás muy compleja y me imagino que sabiendo todo lo que podía venir por delante. Quiero que eso también lo expliques, ¿no? Porque me parece que va a haber muchas personas que se van a identificar con el hecho de dar la oportunidad a alguien que además luego ha tenido esa trayectoria deportiva y vital. Es que no sé muy bien cómo contarlo porque, no sé, son cosas de la vida, que la vida tú la planeas de una manera y luego sale de otra, ¿no? Yo estaba soltera, quería, bueno, adoptar un niño y yo pensaba, como todos los que quieren adoptar, que quería pues un niño pequeño al que achuchar y querer mucho, pero ya por mi edad no me iban a dar un niño o una niña pequeña. Y entonces me dijeron, bueno, no, tienes que aceptar como hasta 10 años o así. Y digo, bueno, pues vale. Y no entraba en mis planes plantearme una adopción de un niño o una niña mayor y menos aún con una discapacidad visual. Pero eso fue lo que apareció. Apareció un llamamiento. Me dicen, bueno, hay aquí una niña en la comunidad de La Rioja. En principio me dijeron que tenía 10 años o 11. Y yo digo, bueno, y me dicen, tiene una discapacidad visual, pero no, muy poquito, solamente un 10% y tal. Y dicen, ya está en la 11, ya tiene un puesto adaptado de la 11. Y yo, no, si está en la 11 es que tiene una importante discapacidad visual. Y entonces miraron y dice, sí, es que solo veo un 10%. Y yo, ay, Dios mío. Entonces yo con un miedo, no, y además es albina, guay, qué miedo. Entonces, no, como que cada cosa que descubría decía, qué miedo, pero digo, bueno, vale, pero sigo para adelante. Yo quería conocerla y bueno, cuando la conocí, pues vi que era mucho más grande que yo, era más alta que yo y que de niña no tenía nada. De niña para chucharla y así no tenía nada, ¿no? Que ya era muy mayor. Pero la vi y, no sé, creo que lo que primero vi de Adi es que tenía una sonrisa que iluminaba una habitación. Algo en mí me decía que sigue para adelante, ¿no? Recuerdo siempre sus ojos y su mirada, no sé, como tan limpia y una sonrisa así tan brillante. Me pareció una persona con mucha luz. Bueno, tengo que decir que antes de conocer a Adi, me dijeron que era de Mali, que era albina. Yo no tenía ni idea ni del albinismo, ni de que había personas de raza negra que fueran albinas. Y entonces me puse a informarme, busqué información, vi el drama que era y eso se me encogió el alma. Y entonces vi una fotografía de un artículo de La Voz de Galicia hablando de los albinos y tal, y una foto de una niña. Y me conmovió tanto que me eché a llorar pensando que podía ser una niña así como esa y que, no sé, yo creo que ahí me quedé embarazada. Yo siempre digo que ese fue el momento en que me quedé embarazada. Quiero decir, ya empecé a quererla ahí. Todavía no sabía ni cómo se llamaba ni quién era. También ahí descubrí en esas investigaciones que hice la música de Salif Keita. Y también me enamoré de Salif Keita. Y entonces pensé, no sé, un país, y que además es albino. Y entonces yo dije, un país que tiene esta música, que, o sea, aquí toda su gente tiene que ser buena. Es como que sentí una afinidad. Y cuando conocí a Adi, pues ese fue como nuestro primer punto como en común, ¿no? Y entonces le hablé de Salif Keita y me dice, sí, yo lo conozco porque ese nos da las cremas en mi país. Y dije yo, vale. Y entonces le dije, ¿y te gustan sus canciones? Y me dijo que sí. Y le puse una canción que era la que a mí más me gustaba
Y como que fue nuestro primer punto así de, ¿sabes?, de conexión, ¿no? Salif Keita. Luego estuve yendo un tiempo a La Rioja y al principio, bueno, pues nos veíamos, fue poquito a poco y nos fuimos conociendo. Y yo cuanto más la conocía, pues no sé, más me sorprendía. Un día me sorprende viendo que le gustaba mucho dibujar y yo, Dios mío, pero si no ve cómo dibuja, a mí eso me parecía increíble. Pues tengo fotos suyas viéndola dibujar, le llevé mandalas para colorear y ella ahí con los mandalas, con la cabeza allí pegada al folio, pero coloreando. Pero luego no solo coloreaba, es que también dibujaba. Y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo puede dibujar? Y entonces yo pasé de ver a una persona con una discapacidad a ver a una persona con un montón de capacidades que yo no tenía ni de lejos. Eso cuando la veí, cómo pintaba, cómo dibujaba, cómo caminábamos y era ella la que decía, no, es que está el semáforo en rojo. Y yo, porque yo era tan así en la vida que me lo... Y no, es que está el semáforo en rojo. Y yo, es verdad, Adi, está en rojo. Entonces dices, pero, claro, ¿discapacidad de qué? Adi tiene muchos talentos y tiene dificultades pues, para ver, pero las suple con otras cosas, porque ella hace exactamente lo mismo que hace todo el resto del mundo. Y muchas cosas las hace mucho mejor que el resto de la gente, ¿no? Y creo que lo más importante, yo creo que la mejor herencia que le puedes dejar a un hijo es ayudarle a descubrir sus talentos y ayudarle a desarrollarlos. Porque todos, yo estoy segura de que todo el mundo tiene como mínimo un talento que desarrollar, como mínimo uno. Yo cuando ella vino, mi mayor preocupación era que fuese autónoma. Y entonces hice todo lo posible para desarrollar su autonomía. Al principio yo le ayudaba con todas las cosas, pues mira, incluso lo de cocinar. Al principio yo le decía, Adi, ¿qué quieres que haga hoy para cenar? Y entonces me decía, bueno, pues esto, aquello. O luego me decía, es que no sé, madre, lo que tú quieras. Y entonces llegó un momento que te digo al cabo de unos meses o así. Dije yo, bueno, Adi, como tú llegas más tarde de entrenar, yo te voy a enseñar una serie de cosas, a ver las cosas que más te gustan y ya te vas a hacer tú la cena. Además a ella que le encanta cocinar y en aquel momento también, pues le enseñé a cocinar las cosas así más sencillas. Luego ya quiso aprender a hacer más cosas porque tiene es una persona muy curiosa y con muchas ganas de aprender a hacer cosas. Y bueno, eso para alguien como yo que soy profesora, pues imagínate, fue todo un regalo, ¿no? Tener a alguien que quiera aprender. Y entonces enseguida ya fue autónoma en eso, en hacerse sus cenas. O sea, poquito a poco, cada vez se fue soltando en una cosa. Luego, pues no sé, a ir a pedir cita al médico, ¿sabes? Y así, poco a poco, con todas las cosas, ¿no? Y no sé, ahora es tan autónoma que a veces le digo, hija, es que lo haces todo. Y dice, madre, haberme educado. Y tú me educaste para que fuera autónoma, ¿no? Y digo, pues sí. Para que fuera independiente, pues sí, pues. Por lo que trasluce, os habéis cambiado la vida mutuamente. Y además os habéis complementado en muchos ámbitos. La historia de Adi, mucha gente quizá no la sabe del todo. Ella nació en Mali con el albinismo. Efectivamente, allí hay una parte de racismo. Luego acabó viniendo a España, pero no tuvo una buena experiencia familiar. Es donde acaba en ese centro, entre otros el de La Rioja. Toda esa parte de talento de correr, ella cuenta que viene porque su madre siempre la mandaba a ir a recoger cosas y le pedía que volviera antes y ella se iba corriendo, así que se entrenó sin saberlo. Y en el momento en el que os unís, y con todo lo que nos estás contando, Marialina, yo creo que hay un momento de su vida muy grande donde Adi se convierte en autónoma, donde aparte de todos los talentos que tiene fuera de la pista, es evidente el que tiene como atleta. Y vamos a decir que aunque se ha esforzado extraordinariamente, digamos que los resultados llegaron pronto y llegaron de manera consecutiva. Casi todo había sido una rampa ascendente. Pero te quiero preguntar por el otro lado. Precisamente en París ella no consigue el resultado que hubiera esperado, después de un año además que ha sido más complicado de lo habitual. Es fácil integrarse en el éxito, aunque cueste mucho llegar, pero además cuando has conocido ese éxito, por un lado te lo exigen, y por el otro lado te lo exiges tú misma. Te quiero preguntar por la Adi pre y post París y cómo la has visto tú, tanto a nivel madre, hija y conversaciones que habéis tenido como a nivel de gestión deportiva. A Adi también le costó un poco instalarse en el éxito. Es decir, claro, ella empezó ganando siempre. Yo, de hecho, claro, nos tenía todos muy mal acostumbrados porque yo desde la primera vez que fui a verla correr,
la primera de todas, porque al principio no me dejaba ir a los entrenos, le daba como vergüenza que la viera correr. Y ese día hizo mínima para el Campeonato de España, con gente sin discapacidad, ¿eh? Cuando ganó primero el Mundial, las 2 medallas de plata del Mundial de Dubái, a ella lo que más le impresionó es que había mejorado su marca. Entonces siempre me acuerdo que Pedro Maroto me dice: ¡Jo, tu hija en la leche acaba de ganar una medalla de plata! Y ella solo piensa que ha batido el récord gallego. Y luego volvió a ganar otra vez y volvió a batir el récord. Es decir, al principio también le costó gestionar el éxito porque fue una avalancha tan grande de gente, de entrevistas, que era como... Dices, Dios, yo me merezco todo esto. O sea, ¿sabes? Te cuesta asumir un poco todo eso. Y luego, claro, ¿qué pasa? Que parece que se instaló en las medallas de oro y de plata. Cuando empiezas ganando una medalla de oro, cualquier resultado inferior al oro parece que es un mal resultado, ¿no? Y claro, no es así. Yo creo que ella necesitaba también conocer, y ella sabía que en algún momento iba a conocer esta otra cara del deporte, ¿no? Y bueno, yo creo que ella lo llevó muy bien. Creo que un gran deportista se ve no solo en los éxitos, sino en cómo encaja las derrotas o los fracasos o los momentos difíciles, ¿no? Y yo creo que Adi que ha sabido encajar muy bien. Es más, yo casi te diría que le ha dado como más empuje para superarse, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que lo que más le interesa a ella, más que las medallas, que está muy bien, porque siempre se quieren ganar medallas, es el superar sus marcas, superarse, ser cada vez un poquito mejor. Oye, y antes de cerrar, me gustaría preguntarte por la Adi no atleta. Nos has contado cómo era de pequeña, nos has contado cómo ha evolucionado, nos has contado cómo es ahora cuando estáis interrelacionándoos o cuando os vais de viaje, pero para todas esas personas que solo ven en los deportistas paralímpicos gente bajo presión para jugárselo todo un día en 12 segundos, como tú muy bien resumías, ¿cómo es en el día a día cuando no tiene la presión de entrenar o de una competición que le gusta, que hace? Es muy activa y como que tiene muchas cosas que le gustan. Le encanta hacer manualidades y las hace, pero que es una pasada. A mí hace poco por San Valentín me regaló una rosa que hizo ella, que yo la veo y digo, ay, hija, pero esto es muy difícil. No, mujer, eso se hace enseguida. Además es que le quita importancia. Le encanta dibujar, le encanta cocinar, y ahora que ya se ha independizado y vive en su casa, y también es muy curioso porque yo le enseñé a hacer muchos platos que a mí ahora me gusta más cómo los hace ella que cómo los hago yo. Le gusta mucho pintarse sus uñas, le gusta mucho escuchar música. A mí me sorprende siempre con la cantidad de cosas que sabe o que busca, o que es una persona curiosa que le gusta aprender y conocer. Yo creo que queda muy claro algo que hemos querido poner en valor dentro de este podcast, que es que independientemente de que haya un niño o niña con discapacidad, esto no supone un hándicap, sino todo lo contrario, como nos demuestran todos los padres y madres, pero es que además las alegrías que llegan se multiplican por 2 y los talentos que se encuentran se multiplican por 5, y me parece que era algo fundamental para esta entrevista y para este testimonio. Hay una persona que no tuvo miedo en su momento, con una niña adolescente albina, lo que hoy sería llamado una mena, un menor no acompañado, y que sin embargo apostó por ella. María Elena, ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias por tu testimonio y ojalá que sigamos viendo durante mucho tiempo a Adi hacer lo que mejor sabe hacer, aparte de otras muchas cosas, que es correr rápido. Gracias, David. Y antes de cerrar, como cada mes, nos damos una vuelta por la sede del equipo médico del Comité Paralímpico Español. Queremos durante este año que las personas con discapacidad que practican deporte tengan los consejos adecuados en todas las materias que incluyen el mundo de la salud para poder realizarlo de la mejor manera posible. Y una vez más, hemos recurrido a la doctora Amaya Bilbao para que nos cuente en una serie que se alargará en el tiempo cuáles son las circunstancias que influyen en la mujer cuando practica deporte y de qué manera se pueden aprovechar en beneficio propio. Mujer y deporte es un tema muy extenso. En este caso, vamos a intentar dar unas pinceladas sobre algunos aspectos que son relevantes para entender la diferencia que existe en la manera en la que el ejercicio físico impacta en el organismo, dependiendo de si su carga genética sexual sea XX o XY. Entonces, hablamos de mujer y deporte partiendo de un organismo que genéticamente está dotado de cromosomas sexuales
XX en sus células. Comprender la salud de las mujeres en relación con el deporte significa que desarrollemos herramientas de evaluación, pues que sean específicas de nuestras diferencias anatómicas y fisiológicas, ¿no? Así también como pues que se comprendan las diferencias de género que desempeñan tanto los roles, el entorno que nos rodea, ¿no? A la hora de proporcionarnos a nosotras las mujeres un entorno deportivo óptimo. También es importante tener claro pues que existen situaciones comunes o más comunes, más graves o incluso exclusivas de las mujeres en el entorno deportivo. Por ejemplo, la lesión del ligamento cruzado anterior en mujeres es entre 2 a 8 veces más común que en hombres. La osteoporosis es más común en las mujeres, pero no se limita a mujeres, ¿no? En cambio, el ciclo menstrual y el embarazo es exclusivo de mujeres. Hasta la pubertad las diferencias son casi inexistentes, pero cuando esta llega y se da el gran cambio hormonal en ambos géneros, pues estas diferencias empiezan a desarrollarse, ¿no? Y a ser más evidentes. En nuestro caso, son las hormonas femeninas las principales causantes de los cambios que experimentamos en nuestro organismo. Estas diferencias entre XX e XY se pueden considerar en 4 diferentes áreas. La primera, la estructura esquelética, ¿no? Las mujeres tenemos una pelvis más ancha, un centro de gravedad más bajo que normalmente va en relación a tener un mejor equilibrio, una mejor estabilidad. El segundo punto, la composición corporal. Solemos rondar del 20 al 26% de masa grasa, ¿no? Respecto a un 14-15% en organismo masculino. El tercer punto, la fisiología. Un corazón más pequeño, un tórax más pequeño, menor tasa metabólica basal. Y luego, pues, el cuarto punto serían pues, los efectos del entrenamiento en el organismo, ¿no? Teniendo en cuenta ya que el número y el tamaño de las fibras musculares pues ya viene un poco en relación a hormonas androgénicas. Quiero destacar pues beneficios que la práctica de actividad física y deporte producen en la mujer. Regularizan o ayudan a regularizar el ciclo hormonal en las diferentes etapas madurativas, siempre y cuando no nos pasemos, ¿no? Todo esté dentro de unos grados de moderación y haya otros factores que también se cuiden. Ayuda a prevenir enfermedades sistémicas como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, y la verdad es que ayudan a un bienestar en general, ¿no? Mejorando, por ejemplo, la calidad y la cantidad de sueño, liberando endorfinas, ¿no? Que nos ayudan a estar más a gusto. Con consejos, con personas fuera de España, con gente intentando ayudar a otra gente y haciéndolo de maravilla, y con muchas más cosas que siempre ocurren en el deporte de personas con discapacidad, nos marchamos este mes a las puertas, como decíamos al principio, de la primavera, y con muchísimas circunstancias que seguramente van a ser positivas durante los próximos meses. A las personas que nos escucháis, gracias de corazón, y os esperamos en 30 días en este podcast oficial del Comité Paralímpico Español.